Bien, buen día, buen día. Pongan presente, por favor. Vamos a iniciar. Pongan en mute sus micrófonos, excepto cuando van a participar. Recording in progress. Hoy es 14 de febrero, lunes 14 de febrero, Auditoría de Sistemas 1. Vamos a hablar sobre la planificación de una auditoría basada en riesgos, que es uno de los conceptos a la hora de planificar que se debe tomar en cuenta los riesgos a los cuales está la empresa sometido o está dentro de su perfil, dentro de su forma de trabajar, estos riesgos están alrededor de la misma, ¿verdad? Entonces la auditoría basada en riesgos, permítame, voy a aumentar un poco acá. La auditoría basada en riesgos nos permite, en cierta medida, abarcar todos los riesgos que tienen una empresa en, 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 en funcionamiento, nos permite o tenemos que hacerla o maneja el concepto de recopilar información y planificar, conociendo muy bien el negocio y la industria. eh, Resultados de la auditoría anterior nos pueden determinar algunos riesgos que, que pueden existir, que valoró alguien anteriormente. Alguna información financiera reciente nos puede definir algunos temas como la materialidad o temas de entorno financiero de la empresa. Estatutos reglamentarios nos van a permitir también que la empresa no caiga en incumplimientos de regulaciones y leyes. Evaluación de riesgos inherentes, también tenemos que evaluar. Recuerden que el riesgo inherente es el riesgo sin control. Todo tipo de riesgo que caiga dentro de la empresa inherente a la misma va a ser valorable. ¿Qué es un riesgo inherente? Por ejemplo, a un banco es inherente el dinero, que se pierde el dinero, etcétera. Pero para una empresa farmacéutica son temas inherentes el riesgo de incendio, el riesgo de químicos, porque ahí se manejan químicos dentro de la empresa, por eso es inherente a la misma. Entonces, por eso es que tenemos que valorar esos temas inherentes. En auditoría de sistemas es, bueno, el inherente a los problemas de una empresa. Si la empresa maneja tecnologías, tienen un riesgo el uso de esas tecnologías para tanto los clientes como para los usuarios. Hay hay también un entorno de control interno que hay que comprenderlo. Hay un entorno de control, procedimientos de control, evaluaciones de riesgos, de detección, etcétera, que se tienen que valorar. Evaluación del riesgo de control, equiparar el riesgo total también es considerado. Todo lo que tenga que ver con control interno de la empresa. Recuerden que el control interno comienza desde la primera línea. Auditoría es la tercera línea prácticamente. Auditoría no podría estar haciendo el control propio de alguien más. Ellos son encargados de ir a revisar que esos controles estén, pero quien hace el control interno es el usuario, la gente del proceso, ¿verdad? Es importante distinguir dos tipos de pruebas, que son las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento, pues, son prácticamente las que nos sirven para determinar si el control que se tiene está siendo efectivo o no, si se cumple o no con, con algo para lo cual fue especificado ese control. Aquí tendríamos que, en esta evaluación basada en riesgo, tendríamos que identificar controles claves que se deben probar. Es decir, si hay candado, pues hay que ir a probar si el candado está puesto. Entonces, hay que ir a ver su cumplimiento. Si hay un parqueo, pues ver que el parqueo esté cobrándose los boletos y se le esté dando a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso se llama prueba de cumplimiento. Ahí hay que realizar lo que se llaman pruebas de confiabilidad, prevención de riesgos y adherencia a políticas y procedimientos de la organización. Si yo puse una política, pues ir a ver si está escrita es porque se está cumpliendo. Deme un tiempo, permítame.
Bueno, además de las pruebas de cumplimiento, se tienen que hacer pruebas sustantivas, hay que hacer analítica. Por ejemplo, nos dan información, datos, hay que hacer otras pruebas de auditoría que se llaman pruebas sustantivas para demostrar que un hecho se ha dado o no se ha dado. Hay pruebas detalladas de saldos de cuentas, si realmente existen, los saldos son consistentes con las operaciones, etcétera. Por eso le llamamos pruebas sustantivas. Generalmente las pruebas sustantivas se realizan a falta de controles. Por ejemplo, que si nos han aceptado de que no tienen un control, pues simplemente ya no podemos determinar nada de cumplimiento porque no existe el control. Entonces, hay que ir a analizar qué pasaría si o qué puede estar pasando en ausencia de esos controles que debieron haber estado en la línea de cumplimiento. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, eh, una persona no se está yendo de vacaciones. Entonces llego yo y empiezo a ver el comportamiento, las entrevistas y todo, y sustenta que la persona, por estar sin vacaciones, está fallando, a cada rato está cometiendo errores. Entonces voy a los sistemas y veo los errores que se están cometiendo. Entonces, obviamente es un insumo para mi auditoría, porque ahí hay un riesgo realmente de materialización por no estar cumpliendo o no estar estableciendo un un control. Entonces, igualmente, si hay incumplimientos, si el control está, es también porque no está el control, puede haber un riesgo. Entonces, también descuadres, saldos de cuenta pueden haber. Entonces, yo le reflejo, mire, ahí hay un problema en los datos dentro de la empresa, el sistema no está calculando igual que lo debería ser una política. Concluir la auditoría al final, crear recomendaciones, e informes de auditorías nos permite también evaluar riesgos, tener riesgos definidos dentro de ese informe que estoy presentando. Hay tipos de auditoría, por ejemplo, acá hay, bueno, hay tipos de riesgos, perdón. Hay riesgo y materialidad de la auditoría. Les platicaba el riesgo inherente en lo que se relaciona con los riesgos de auditoría. Es el nivel de riesgo o la exposición del proceso, la entidad que serán auditados sin tomar en cuenta los controles. Ya lo habíamos dicho, que ha implementado la gerencia. El riesgo inherente existe independientemente de una auditoría y puede ocurrir debido a la naturaleza del negocio. El riesgo de control, bueno, aquí voy a hacer un poco de dar participación. Andrea Zúñiga, por favor, léame riesgo de control, riesgo de detección y me lee Fernando Aguilera, me lee lo que es riesgo general de auditoría. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Ok, bueno. Riesgo de control. Riesgo de que exista un error material que no sea prevenido o detectado de manera oportuna por el sistema de control interno. Por ejemplo, el riesgo de control asociado con la revisión manual de los registros o logs de computadora pueden ser altos porque las actividades que requieren investigación a menudo no son detectadas debido al volumen de información registrada en las pistas de auditoría. El riesgo de control asociado con procedimientos computarizados de validación de datos es por lo general bajo si los puede bajar, licenciado. Hola. Sí se escucha, compañera, solo que Sí, no se ve la última parte, creo por eso. sí. No sé si el licenciado puede bajar. ok. Hola. Sí. Ok, vamos a ver. En cuanto a detección, ¿qué podríamos encontrar, digamos? Puede ser que no.
O qué encontraríamos usted, qué analizaría ahí, Andrea. O sea, puede ser que hayan habido pérdidas, que hay pérdidas dentro de la empresa que no sean detectadas, ¿verdad? Hola. ¿Será que mi micrófono no me escucha? Hola. Sí se le escucha, Lee. Sí se lo escucha, Lee. Bueno, Andrea, riesgo de detección. Imagínese un ejemplo, denos un ejemplo, así como el ejemplo de riesgo de control. Me imagino que está razonando, ¿verdad? Hola. No, como que no me escucha o no sé qué pasa ahí. Hola. Vamos, Andrea. Riesgo de detección. Bueno, ahí vemos que el riesgo es que se hayan producido errores materiales o falsas declaraciones y no se estén detectando. Mire, ocurrió esto, pero en el campo fuimos o vamos a ir a detectar algo que precisamente nos va a dar una retroalimentación de que no era así como ellos lo habían planteado, ¿verdad? Riesgo general de auditoría, la probabilidad de que los informes de la información financiera puedan contener errores materiales y que el auditor pudiera no detectar un error. Entonces hay ciertos riesgos que deben tomar en cuenta en cuanto a riesgo y materialidad de una auditoría. Vamos a ver, evaluación del riesgo. Una evaluación de riesgo ayuda al auditor de sistemas a identificar los riesgos y las amenazas en un entorno de TI y un sistema en un sistema de información. Ayuda a la evaluación de los controles. Si conocemos los controles, vamos a saber si hay un nivel o no de riesgo dentro de la empresa. Las evaluaciones de riesgo deben identificar, cuantificar y priorizar los riesgos contra criterios para aceptación del riesgo y obtenidos relevantes para la organización y objetivos relevantes para la organización. Apoya la toma de decisiones de auditoría basada en el riesgo al considerar variables como complejidad técnica, nivel de procedimientos de control y niveles de pérdida financiera. Es decir, dependiendo de cuán complejidad tengo yo el riesgo en una empresa, voy a ocupar algunos recursos dentro de la misma. Eso es evaluación del riesgo, pero en la respuesta al riesgo, léame ahí otra vez, o léame ahí Eddie Amador. ¿Qué es la respuesta al riesgo? Buenos días. Dice que la respuesta al riesgo tiene unas opciones de respuesta al riesgo. Dice, migración del riesgo, aplicar los controles apropiados para reducir los riesgos, aceptación del riesgo a sabiendas y objetivamente, a condición que los mismos satisfagan claramente las políticas y los criterios de la organización para aceptación de riesgos, evasión del riesgo, evitar riesgos al no permitir acciones que provocarían los riesgos, dice. Transferencia de riesgos, compartir los riesgos, transferir los riesgos asociados a otras partes. Ok. Habíamos hablado de meta, mitigación, evaluación, evasión o eliminación, que decía ya en el folleto que leímos inicialmente, la transferencia del riesgo y la aceptación del riesgo. Cuando damos respuesta a los riesgos, son esas formas de que podemos
hacerlo, ¿verdad? Aplicamos un control cuando mitigamos. Poner un candado es poner una contraseña a un sistema, etcétera, son mitigaciones. Aceptar el riesgo, bueno, sabemos que hay un riesgo, pero la única forma de aceptar el riesgo es que el control valga más de lo que es la pérdida material que vamos a tener, ¿verdad? No vamos a poner una cámara de $5,000 para monitorear un lugar donde no hay nada más que $60 de valores, digamos. Entonces no es consistente, entonces mejor acepto el riesgo, mejor acepto que se pierda algo, a pesar de que hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, la evasión de riesgo, evitar los riesgos al no permitir acciones que provocarían los riesgos. Por ejemplo, yo evitaría un riesgo de, si me van a asaltar, mejor no llevo dinero, ¿verdad? Esa es una evasión al riesgo. O no pongo una agencia bancaria en un lugar donde considero que hay riesgo bastante. Y la transferencia de riesgo puedo ser como pasarlo a una empresa de seguros, dárselo al empleado, decirle, mira, si haces algo, si, por ejemplo, la contraseña se le entrega al usuario, y si el usuario la comparte, entonces él carga con esa responsabilidad. A él se le transfirió ese riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A una aseguradora también, a una empresa de valores se le transfiere el riesgo. El proceso de evaluación de riesgo pues va ahí de preparar la evaluación, realizar la evaluación, identificar eventos y fuentes de amenazas, también las vulnerabilidades y condiciones. Bueno, si yo considero que me voy a enfermar, digamos, en el tema de pandemia, identifiqué las fuentes de amenazas son las personas que han andado, por ejemplo, exponiéndose en alguna fiesta o algo así. Entonces, hay eventos que tengo que evitar dentro de mi tema, ¿verdad? Hay que identificar también, hay que identificar hay que identificar y saber identificar las vulnerabilidades que tengo yo para mis procesos, determinar la probabilidad de ocurrencia. Hay un punto donde hay mayor probabilidad que otros. Por ejemplo, hay mayor probabilidad que me asalten, digamos, cuando ando a pie en un lugar eh, eh, solitario. La magnitud del impacto es saber determinar cuánto de valor hay en los lugares donde están siendo auditados, y al final determino el riesgo tanto con la probabilidad como la ocurrencia, como el impacto, perdón, o la magnitud. Entonces, es importante que la evaluación de riesgo para determinar qué áreas serán auditadas. Yo necesito saber un espacio de auditoría y cuántos recursos voy a tener. Entonces depende de la materialidad. A eso mando la cantidad de auditores que voy a tener, ¿verdad? Permite que la dirección asigne de manera efectiva los recursos limitados de auditoría. Entonces yo digo, bueno, voy a ir donde mayor riesgo hay. Voy a mandar o voy a salir sobre esos procesos entre mayor sean, ¿verdad? La materialidad. Asegurar que se haya obtenido información pertinente de todos los niveles de la gerencia, establecer las bases para administrar el departamento de auditoría de manera efectiva y proveer el resumen de cómo se relaciona el sujeto individual de una auditoría con el resto de la organización, así como también planes de negocio. Entonces, internamente, puedo ver, hay departamentos de mayor riesgo que otros, entonces yo no puedo caerle a todo de un solo en un año, digamos, para cubrirlo. Entonces, tengo que ir por partes dentro de una empresa. Léanme ahí, Emma González. Buenos días. Análisis de riesgo. Durante la planificación de la auditoría, el auditor sí debe realizar o revisar un análisis de riesgo para identificar los riesgos y vulnerabilidades a fin de determinar los controles necesarios para mitigar esos riesgos. La función del auditor sí es comprender la relación entre riesgo y control, identificar y diferenciar los tipos de riesgo y los controles utilizados para mitigar el riesgo, evaluar las técnicas de evaluación y gestión de riesgos utilizadas por la organización, comprender que el riesgo existe como parte del proceso de auditoría.
Bien, si se preguntan ustedes cuáles son las funciones del auditor de sistemas en cuanto al análisis de riesgo, pues están planteadas ahí: evaluar las técnicas de evaluación y comprender los riesgos del entorno, porque yo no voy a, por ejemplo, mandar una persona que no sabe de riesgos de TI a un entorno que prácticamente no va a saber valorar. Entonces, no lo puedo mandar, por ejemplo, con una lista de chequeo sin él, sin que él visualice realmente lo que son los componentes de riesgo, porque con una lista de chequeo va a ver algo y va a dejar de ver otra cosa. Entonces ahí hay riesgo de detección en cuanto a la labor que va a hacer el auditor de sistemas de información. Entonces, estos son los 4 puntos que son importantes para un auditor de sistemas de información para, en cuanto al análisis de riesgo. El proceso de gestión de riesgos es importante manejarlo, llevar a cabo la reevaluación periódica de riesgos. Hay riesgo tecnológico, riesgo de todo tipo, el riesgo de, aquí las siglas RA es Risk Assessment, evaluación de riesgos. RM, realizar la mitigación o respuesta. Y RT, el tratamiento, realizar el tratamiento a los riesgos. Entonces hay que ver los controles que se le van poniendo a cada uno de los activos, por ejemplo, identificar activos de información que respaldan los activos del negocio. Una computadora es un activo de información. Entonces ese activo de información es evaluado, el software también es un activo de información. Se realiza la evaluación, sus amenazas, sus vulnerabilidades, su probabilidad de impacto. Por ejemplo, una computadora se puede quemar, es una amenaza. Es vulnerable porque puede ser que no tenga baterías o algo así, entonces se puede caer. Entonces al final vemos cuánta probabilidad hay de que este hecho se lleve a cabo dentro de una empresa. Realizar la mitigación, puedo ponerle un UPS o una batería para que la computadora no se dañe, protector de picos y todo lo demás para que la computadora no se dañe. Tratamos el riesgo según sean mayores los riesgos. Si yo tengo unas prioridades en cuanto a mitigación, voy a irme por ahí. Por ejemplo, incendio. Yo no puedo permitir incendio porque al final todos los objetivos de negocio se pierden por un incendio. Entonces, al final todo el proceso fracasa por un incendio. Entonces tengo que dar prioridad con los sistemas de extinción de incendios. Después puede venir lo que son robos, pueden venir algunos, pero todo pasa por este ciclo de proceso de tratamiento de riesgos. Evalúo, reevalúo todos los riesgos en cuanto a su nivel de exposición que pueda llegar a tener dentro de una empresa. Hay tipos de auditorías también que nos pueden ayudar. La auditoría de cumplimiento. Por favor, léame Eduardo Sosa. Léame los tipos de auditoría que hay. ¿No está Eduardo Misael Sosa? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Tipos de auditoría. Auditoría de cumplimiento. Una auditoría de cumplimiento incluye pruebas específicas de los controles para demostrar el cumplimiento de normas regulatorias o de los estándares o prácticas de la industria. Los ejemplos incluyen las auditorías del Consejo de Estándares de Seguridad de la Industria de las Tarjetas de Pago, PCI DSS, que procesan información de tarjetas de crédito, y las auditorías de ley de responsabilidad y portabilidad de seguros médicos, HIPAA, para empresas que manejan datos médicos. Auditoría financiera. El propósito de una auditoría financiera es determinar la exactitud de los estados financieros de una organización. A menudo involucran pruebas sustantivas detalladas, aunque con cada vez mayor frecuencia.
Los auditores están poniendo más énfasis en un enfoque de auditoría basado en riesgo de control. Este tipo de auditoría se relaciona con la integridad y confiabilidad de la información financiera. Ok, plenamente diferenciada. Por ejemplo, yo, si trabaja en un banco alguien y tiene tarjetas de crédito, llegan a evaluarle. Si trabaja en servicios médicos, también evaluarle por una norma que existe. Si existe una norma que hay que cumplir, pues se hace una auditoría de cumplimiento. Y la auditoría financiera es la que todos ustedes conocen, los estados financieros de una organización y su exactitud debe ser probada. Entonces, este tipo de auditoría se relaciona más que todo si han podido tocar los datos, si los han alterado y hay confiabilidad de la información financiera que la empresa posee. Eduardo, le voy a pedir que lea estas otras también. No se ve el título, Lick. Auditorías operativas. Una auditoría operativa está diseñada para evaluar la estructura de control interno en un proceso o área determinada. Los ejemplos incluyen auditoría de sistemas de información sobre controles de las aplicaciones o de sistemas de seguridad lógica. Auditoría administrativa. Están orientadas a evaluar aspectos relacionados con la eficiencia de la productividad operativa dentro de una organización. Auditoría de sistemas de información. Este proceso recolecta y evalúa la evidencia para determinar si los sistemas de información y los recursos relacionados protegen adecuadamente los activos, mantiene la integridad y disponibilidad de los datos y del sistema, proveen información relevante y confiable, logran de forma efectiva las metas organizacionales y usan eficientemente los recursos. También tienen controles internos vigentes que proveen una certeza razonable de que los objetivos de negocio, operacionales y de control serán alcanzados y que los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos de una forma oportuna. Muchas gracias, Eduardo. La operativa, imagínense que ustedes van a revisar a una caseta de peaje que está ahí en Zambrano. Hay una operación, el cuente de dinero, levanta la tranca cuando el vehículo pasa, todo eso puede ser determinado y si los controles están eficientemente planteados, hasta que corre el dinero hacia las bóvedas y va la contabilidad, se registra en el sistema los valores, eso es una auditoría que se puede considerar del tipo operativa. Entonces, esta auditoría dice, también podrían incluir aplicaciones y sistemas de seguridad lógica que puedan haber dentro de un sistema, ver si funciona, por ejemplo, un acceso a un data center, si el sistema de seguridad le permite ingresar por un carnet y todas las demás cosas. Al final, hay unas auditorías también de tipo administrativo para ver la productividad operativa, si están trabajando o no están trabajando bien, en la productividad del personal, evaluar el personal, es una auditoría del tipo administrativa. Y el del sistema, que todos sabemos, es con los sistemas de información y sus recursos relacionados. Si estos activos están adecuadamente funcionando, si tienen buen manejo de la integridad y la disponibilidad de los datos, si los datos pueden fallar, pueden alterarse, proveen información relevante a la empresa, eh, todo tipo de controles que estén vigentes y tengan certeza razonable que protegen a la empresa de algunos fallos. Eso es una auditoría de sistemas. Hay auditorías forenses más especializadas que en realidad nos permiten descubrir y revelar fraudes o crímenes. El propósito principal de dicha revisión era el desarrollo de evidencia que será revisada por algunas autoridades judiciales y policiales. La voy al Ministerio Público y digo, bueno, hubo un crimen ahí, bueno, ¿qué manejó? ¿Qué papeles manejó? Todo lo demás. Y al final retroceden con las investigaciones, se plantean las investigaciones para ver, por ejemplo, un desfalco dentro de la empresa y entonces por eso se hace un tema forense. Por eso se habla mucho de la auditoría forense en temas, por ejemplo, de gobierno, donde ha habido una gestión de otras personas donde se ha perdido dinero y dicen,
hay que hacer una auditoría forense. Y una integrada, la auditoría integrada combina pasos de una auditoría financiera con una operativa. ¿Qué son las auditorías integradas? Bueno, en la misma se enfocan en riesgo, involucra a un equipo de auditores con diferentes habilidades que trabajan juntos para proporcionar un informe completo. Puede ser que llamemos a un auditor de sistemas que nos auxilie con la auditoría financiera y con la auditoría operativa. Siempre hay, ¿cómo es? Intersecciones entre una y la otra para hacer unas comprobaciones. Por ejemplo, la auditoría financiera dice, no confío en el sistema, vaya a hacerme unas pruebas de sustentabilidad, a ver si los saldos están bien, y convoca al auditor de sistema y hace una revisión. Igual que la operativa, dice, como tengo temas operativos que involucran sistemas, una facturación, tengo, ¿cómo hacen la facturación? Necesito que el sistema me lo compruebe el auditor de sistema. Y así, ¿verdad? Hay colindancia entre dos o tres auditorías, pero al final forma un equipo para integrar una sola revisión. El proceso suele involucrar identificación del riesgo que enfrenta la organización para el área que está siendo auditada, identifica los controles claves relevantes en uno y otro control. Por ejemplo, el control clave en un proceso operativo de una caseta de peaje es la tranca o el mecanismo automático, los sensores que determinan cuántos ejes están pasando por el peaje y cuánto le debe cobrar al vehículo, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Por ejemplo, hay exoneraciones que dicen, hay vehículos del Estado que no pagan peaje, hay que dejarlos pasar, pero ¿cuál es el mecanismo de control clave para establecer las exoneraciones? Puede ser que, bueno, cada vez que pase alguien exonerado, tenés que grabarlo en una cámara que es un vehículo, que realmente es la Cruz Roja, el Ejército, lo que sea, y tenés que grabarlo, y ese es un control clave para ver las exoneraciones. Comprobación de los controles claves que están respaldados por el sistema de TI. Hay que ver si, por ejemplo, que se lleve buen control de los backups, porque necesito tener para mi auditoría financiera y operativa algunos datos de años pasados, porque hay problemas, digamos, si yo no tengo 5 años de datos en una empresa. Si me dicen, no, fíjese que los borramos. No, bueno, pero ustedes, ¿qué tipo de control llevan ahí si están llevando backup? Entonces, los controles claves tienen que estar implícitos en los sistemas de TI, como hacer un backup. Comprobación de los controles de la gerencia, si son efectivos, y hacer un informe de la opinión combinada de todos los riesgos, diseño y debilidades de los controles. Al final no voy a hacer un informe de sistemas, sino verlo a nivel general, como es integrado, ver los controles, son de sistemas, pero afectan los estados financieros y afectan la auditoría operativa. Entonces, hago un solo informe de debilidades de control que puede tener la entidad que estoy auditando. Hay otro concepto que se llama auditoría continua. La auditoría continua generalmente se caracteriza porque lo hago muy continuo y pequeños lapsos de tiempo y transcurre entre la auditoría, la recopilación de pruebas y el informe de auditoría. A veces automatizo las auditorías para que sean continuas y estoy revisando todos los meses, por ejemplo, los gastos y los medios, los puntos donde hay gastos, eh, eh, también los ingresos, lo valido. Puede ser que yo valide que hay ingresos por renta de algún equipo tecnológico y decida yo ir a revisar cuántas veces está en mantenimiento, cuántas veces ingresa algo, pero ya eso está automático y de repente caigo solo revisando. Casi solo es como revisión continua de lo que se está haciendo. No espero ir a un ciclo de esperar un año para ir a hacer. Obviamente el resultado es una mejor supervisión de las cuestiones financieras como el fraude. Entre más continuo hago la revisión, menos posibilidad de fraude hay porque estoy en tiempo real trabajando y supervisando.
La auditoría continua debe ser independientemente de controles continuos y de la supervisión continua. Entonces, no estoy haciendo una supervisión continua, esa la hacen el usuario. Yo soy nada más el que está yendo a verificar que todo el tiempo se esté haciendo. Entonces, por eso le llamamos auditoría continua. Hay dos tipos de revisión, por eso hablaba de supervisión o monitoreo continuo y auditoría continua. Hay diferencias. La auditoría continua permite a un auditor de sistemas de información realizar pruebas y evaluaciones en tiempo real o casi en tiempo real, y la auditoría continua está diseñada para permitir que un auditor informe de resultados sobre algún tema rápidamente, auditando en un plazo más corto y con un enfoque de auditoría tradicional. Por ejemplo, yo le puedo decir, mire, este mes hubo 4 bajas de usuarios, 4 bajas en la empresa. Reviso que esas bajas estén en los sistemas y descubrí que hay uno que todavía no le han dado de baja. Entonces, voy al mes, le voy avisando que, entonces, contrario a si la hago hasta el otro año, me voy a encontrar unos 18 o 20 usuarios que salieron de la institución y todavía tienen activo su usuario. ¿Y por qué? Porque alguien no avisó de que se habían ido, etcétera. Entonces hay un proceso erróneo de auditoría. Entonces yo estoy en periodos cortos avisando de que algo está ocurriendo. Y el monitoreo continuo es la primera línea de revisión. Una organización utiliza un monitoreo del desempeño de los sistemas, procesos, lo que sea. Por ejemplo, un antivirus en tiempo real o un sistema de detección de intrusos opera de manera continua para proteger y mandarme alertas de cuando hay un virus, ¿verdad? Pero ese es un tema de monitoreo continuo. No, yo lo que puedo ir a hacer es auditar el sistema de antivirus, pero no puedo hacer lo que hace el antivirus, estar viéndolo y revisándolo. Quien revisa eso es alguien en una pantalla de monitoreo que está revisando que el antivirus esté funcionando. Hay aplicaciones del proceso de auditoría continua. Este proceso debe incorporarse con cuidado con las aplicaciones de negocio y puede incluir técnicas de TI. Puedo registrar transacciones, puedo tener herramientas de consulta, puedo ver estadística y análisis de datos en pruebas, en sistemas CAD, que lo vimos al principio en el folleto. Técnicas de auditoría asistidas por computadora, que lo vamos a ver en el segundo parcial a profundidad. Sistemas de gestión de bases de datos, agentes inteligentes que podemos tener para la auditoría. Entonces puedo consultar, por ejemplo, los usuarios, con una herramienta de consulta puedo ver los usuarios y sacar los usuarios que han estado de baja y los de alta, y reviso manualmente en un versus el reporte de bajas de recursos humanos. Reviso con esa herramienta que hay una consulta que me está diciendo que hay usuarios que no deberían estar porque ya fueron dados de baja. Ahora, si analizo, hago y cruzo un reporte y en las CATs o en las tags voy a descubrir, voy a cruzar información de recursos humanos con información de los sistemas y ahí me va a tirar un listado. Entonces ahí sí utilizo una prueba CATS para cruzar información y que me dé rápidamente para la auditoría continua información de empleados dados de baja. Más sobre las auditorías continuas. Para que la auditoría continua tenga éxito es necesario que tenga un alto grado de automatización, plenamente automática, activadores de alarmas, implementación de herramientas de auditoría, la capacidad de presentar informes rápidamente. No más se produce algo automático, dar el informe, no esperar mucho, rápida y oportuna emisión de los informes automatizados, todos. Si no, no es continuo, si no lo dejo para después. Auditores de sistemas de información con competencia técnica se ocupan para hacerlas continuas, para sacar qué puede ser automático y qué no. Disponibilidad de fuentes confiables de evidencia, adherencia a directrices sobre la importancia de las auditorías continuas.
Hablemos de una metodología de auditoría. Una metodología de auditoría es un conjunto de procedimientos documentados diseñados para alcanzar los objetivos de auditoría planificados. Sus componentes son una declaración del alcance, los objetivos de la auditoría y los programas de auditoría. Cada departamento de auditoría debe diseñar y aprobar una metodología de auditoría. Recuerden que ponemos un estatuto y en el estatuto de auditoría ponemos lo que es la metodología. Se debe de desarrollar un programa de auditoría que sirva de guía. Siempre el auditor, si ustedes son jefes de auditoría, deben tener una metodología, deben aprobar un estatuto para esa metodología y desarrollar un programa de auditoría que se los muestren, que va a ser como una guía, llevar a cabo y documentar el proceso, el alcance y los tipos para probar que todo esté bien auditando. Entonces yo ya le voy a decir, el próximo mes ya me tenés que tener listas las evidencias de la auditoría de lo que te pedimos por el objetivo que estamos siguiendo en la auditoría. Hay algunas fases de auditoría, identificar el área auditada, que se llama el sujeto de la auditoría, así le llamaremos, identificar el área auditada o sujeta a auditoría. Identificar el propósito de la auditoría, esa es la finalidad. Cuando yo voy a comenzar una auditoría, voy claramente con el objetivo planteado. Por ejemplo, demostrar los gastos, por qué han habido pérdidas en los gastos, ese puede ser mi objetivo de la auditoría, ver por qué están fallando algunas máquinas, por qué viene la baja de ingresos, por qué esas máquinas fallan, tal vez el mantenimiento es malo, etcétera. El alcance de auditoría, los sistemas, las funciones, hacia dónde voy a llegar. Y hay que poner una planificación plenamente de preauditoría para identificar todos los recursos técnicos, identificar las fuentes de información, las localidades e instalaciones donde voy a ir a auditar y desarrollar un plan de comunicaciones de comienzo al comienzo para compromiso. Es decir, usted va a ir a entrevistar a va a salir de la ciudad a ver otro punto, etcétera. Todos los tipos de validaciones que puedo hacer. El sitio, las localidades es muy importante porque digo yo, ¿dónde hay información acá? Pero tenemos un centro de respaldo allá en San Pedro Sula. Ah, bueno, hay que ir también a ese lugar. Esa es la preplanificación de la preauditoría. Hay algo otras fases importantes donde establezco ya los procedimientos, identifico el enfoque que le voy a dar a la auditoría y los pasos para recolectar los datos y también los procedimientos para evaluar los resultados. Después de recogí información, incluyo, ahí identifico cualquier método o criterio que me pueda servir para evaluar la prueba. Si esta prueba es buena o es mala, bueno, puedo determinar la calificación que le doy. Fui a tal lugar, dijeron que tenían un candado y no lo tenían. Miren, aquí comprobamos que si el candado se podía abrir. Hay que comunicar a la gerencia o determinar cuántas veces le voy a comunicar a la gerencia de los resultados y la preparación de informes de auditoría que pueda hacer para probar la eficacia y todo lo demás de la auditoría. Bueno, aquí vamos a planificar una auditoría, una preparación para la organización y hay que darle un enfoque consistente para, por ejemplo, operaciones internacionales y datos que se introducen en sistemas financieros que tienen ya mucho tiempo de operar en la empresa y hay que utilizar algunos controles o una metodología para garantizar que solo se envían datos de ventas financieros conectados a un entorno, por ejemplo, de PCI, que es lo que habla de tarjetas de crédito. Yo voy a poder establecer una auditoría y su metodología cuando haga una actividad de revisión de esos sistemas. Tengo una pregunta ahí de debate. El auditor está determinando el tamaño de una muestra, entonces hay que buscar un coeficiente. Pero si quieren, vemos mañana ya los temas de muestras, porque en la ejecución yo voy a tener que buscar unas muestras, el tamaño de una muestra. Si por ejemplo, vaya, las elecciones decían, son 20,000 urnas. ¿Cuántas
urnas tengo que revisar para tomar de muestra como un resultado ideal para la verificación del proceso, si está limpio el proceso o puedo confiar en el mismo. Igual que en un lote de medicamentos que yo puedo verificar solo ese lote. Disculpe la interrupción. Revisamos conceptos generales acá. Hemos revisado los aspectos necesarios para la planificación de una auditoría, estándares y pautas y códigos de ética, el proceso de negocios, los que hay, operativos, tipos de controles, preventivos, detectivos, planificación de la auditoría basada en riesgos y los tipos de auditoría y evaluación. Mañana comenzamos a ver la ejecución de la auditoría de sistemas. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick.